¿Por qué tantas personas terminan su camino terrenal antes de cumplir los 85 años, incluso si a los 70 parecen llenas de fuerza y energía? Esta pregunta preocupa profundamente a muchos de la tercera edad, especialmente a quienes desean mantener la agudeza mental, la fortaleza física y la plena autonomía el mayor tiempo posible. Quizás una persona sigue una dieta equilibrada, visita al médico regularmente y cumple meticulosamente las prescripciones. Pero, ¿y si le dijeran que algunos de los factores más significativos que socavan la longevidad son detalles aparentemente insignificantes que realiza o ignora a diario? No se trata de condiciones de salud críticas o repentinas. Son patrones de comportamiento insidiosos, apenas perceptibles, que con el tiempo minan gradualmente el cuerpo y la mente, a menudo sin que la persona lo sepa, hasta que es demasiado tarde. En este material, se examinarán 5 errores comunes que la mayoría de las personas cometen sin darse cuenta y que reducen significativamente la probabilidad de que alcancen el umbral de los 85 años. No son meras recomendaciones triviales para mantener el bienestar. Son conclusiones profundas y aplicadas, basadas en años de práctica y observaciones de médicos, cuidadores e incluso de aquellos que han superado en longevidad a sus coetáneos, observaciones que se repiten una y otra vez. Independientemente de si una persona tiene 65 u 80 años, estos 5 errores evitables pueden ser el catalizador silencioso que acelera el desgaste de su cuerpo. Y, lo que es más importante, se discutirá qué pasos concretos se pueden tomar hoy mismo para cambiar esta situación. Si una persona está seriamente decidida a aprovechar al máximo el potencial de sus años maduros, a mantenerse físicamente activa, con la mente clara y a despertarse cada día con un sentido de propósito, esta información le resultará invaluable. Cada punto la acercará un paso más a la construcción no solo de una vida prolongada, sino también de una vida plena y de calidad. Analicemos las 5 razones principales por las que la mayoría de las personas no llegan a los 85 años y cómo asegurarse de no ser una de ellas. Error número 1. Descuidar la actividad física diaria. El primer error grave que muchas personas cometen después de los 65 años radica en la falsa creencia de que solo el ejercicio estructurado es importante. Se refieren a entrenamientos intensos, visitas a gimnasios modernos o programas de fitness complejos que, francamente, no siempre se integran armoniosamente en su estilo de vida. Debido a esta mentalidad, muchas personas mayores abandonan por completo cualquier actividad física. Sin embargo, la verdad es la siguiente: la clave de la longevidad no reside en las paredes de un gimnasio. Son los movimientos pequeños, pero regulares, los que mantienen a una persona viva más tiempo de lo que puede imaginar. Caminar hasta el buzón, agacharse para quitar las malas hierbas, estirarse para alcanzar un plato en el estante superior, permanecer de pie mientras se habla por teléfono. Estas pequeñas acciones son una herramienta discreta pero poderosa para que el cuerpo luche contra el deterioro. Cuando una persona deja de moverse, incluso un poco menos cada día, su musculatura pierde tono gradualmente. Las articulaciones pierden su flexibilidad anterior y la coordinación de los movimientos se vuelve menos estable. Lo peor es que estos cambios a menudo pasan desapercibidos hasta que ocurre una caída o la persona se siente demasiado cansada incluso para vestirse por la mañana. Así es como comienza el camino hacia la debilidad física. No con un golpe repentino, sino con un susurro apenas audible. Y no se trata solo de un debilitamiento exclusivamente físico. El movimiento está directamente relacionado con la circulación sanguínea, las funciones cognitivas e incluso el estado psicoemocional. Cuando una persona se mueve, aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, se liberan neurotransmisores que contribuyen a mejorar el estado de ánimo. Estira los pulmones, fortalece el tejido óseo y optimiza el funcionamiento del sistema digestivo. Pero cuando una persona permanece predominantemente sentada, día tras día, su cuerpo comienza lenta, silenciosa y eficazmente a prepararse para dejar de funcionar plenamente. Es como si el cerebro, al decidir que ciertas funciones son innecesarias, comenzara a ralentizar todos los procesos. Un estudio científico autorizado demostró que simplemente levantarse y moverse durante 3 minutos cada media hora reduce significativamente la probabilidad de muerte prematura en más del 30%. No correr, no levantar pesas, solo un ligero movimiento. Pero, lamentablemente, la mayoría de las personas subestiman la importancia de esta simple acción. Consideremos el ejemplo de Walter, un exconductor de autobús de Iowa. Tenía 78 años, y después de jubilarse, prácticamente cesó toda actividad física. No padecía enfermedades graves ni dolencias agudas, pero compartió con su hija su sensación: cada año me siento más lento y rígido. Después de una caída insignificante al intentar levantarse de la cama, su médico le advirtió: su fuerza física está disminuyendo mucho más rápido de lo que corresponde a su edad. Esto se convirtió en una seria llamada de atención para Walter. Por lo tanto, en lugar de inscribirse en un gimnasio, eligió un enfoque diferente.
Adoptó la regla de no sentarse nunca más de 30 minutos sin levantarse. Ya sea un ligero estiramiento, un corto paseo por la casa o simplemente unas cuantas elevaciones de piernas en el fregadero de la cocina, se mantenía constantemente en movimiento. Y en solo 6 meses, afirmó con confianza que se sentía 5 años más joven. Esto no sucedió porque se agotara con entrenamientos pesados, sino porque comenzó a moverse más. La razón por la que este aspecto es tan crítico radica en una peligrosa falacia que muchas personas mayores aceptan: ralentizar el ritmo de vida es normal. Sí, cierta disminución de la actividad es un proceso natural, pero la inactividad total no lo es. Cuando una persona trata el movimiento como algo opcional, en realidad acelera el mismo proceso que más teme: la pérdida de independencia. La verdad es que la longevidad no es el destino de los más rápidos, fuertes o jóvenes. Pertenece a quienes están constantemente en movimiento, a quienes siguen activos, aunque solo sean unos pocos pasos por la sala de estar. Cada paso cuenta. No es necesario ser un atleta profesional. Simplemente hay que mantenerse en movimiento, porque en el momento en que se deja de mover, el cuerpo comienza a escribir un final completamente diferente para la historia de su vida, y ese puede ser un final que no querrá. Siga caminando, siga estirándose, siga de pie. Así es como puede permanecer aquí más tiempo. Error número 2. Eludir los chequeos médicos preventivos. Una de las razones más pasadas por alto por las que las personas no llegan a los 85 años no radica en una enfermedad dramática o un accidente. Son problemas silenciosos e imperceptibles que nunca previeron. Muchas personas mayores dejan de ir al médico si no les duele nada. Se saltan los chequeos de rutina, ignoran cambios menores en su bienestar y esperan que todo sea parte del proceso natural de envejecimiento. Pero esta evitación silenciosa es un error que puede costar a una persona muchos años de vida. Muchas de las afecciones más mortales, presión arterial alta, diabetes, algunos tipos de cáncer, no causan dolor en sus etapas iniciales. Se infiltran lenta e imperceptiblemente en el cuerpo, afectando los órganos internos, el sistema circulatorio y la inmunidad sin ninguna señal de advertencia evidente. Para cuando una persona comienza a sentir los síntomas, el daño ya puede ser significativo. Sin embargo, si estas afecciones se detectan en una etapa temprana, la mayoría de ellas pueden controlarse, tratarse o incluso revertirse eficazmente. Lo principal es detectarlas primero. Aquí radica la dificultad. Es propio de la naturaleza humana evitar la incomodidad. A nadie le gusta ir al médico, escuchar verdades potencialmente desagradables o someterse a pruebas de laboratorio. Pero para las personas mayores de 65 años, saltarse los chequeos médicos anuales es como conducir un automóvil sin revisar regularmente el nivel de aceite. Todo puede parecer en perfecto orden hasta que el motor se avería repentinamente sin previo aviso. Y, lamentablemente, así es como muchas personas terminan en la sala de emergencias para escuchar las palabras: si lo hubiéramos detectado antes. Consideremos el ejemplo de Evelyn, una abuela de 72 años de Ohio. Se sentía bien, sin quejas particulares, solo a veces sentía un ligero cansancio. Pero su hija insistió en un chequeo médico completo, solo por precaución. Resultó que el nivel de azúcar en la sangre de Evelyn era peligrosamente alto. Tenía prediabetes, de la que ni siquiera sospechaba. Sin embargo, gracias a la detección temprana, realizó varios cambios importantes en su estilo de vida. Dejó los dulces, comenzó a caminar después de la cena, y en un año sus indicadores volvieron a la normalidad. Sin medicamentos, sin visitas al hospital, solo conciencia y acciones oportunas. ¿Por qué tantas personas evitan esto? Por miedo. Miedo a las malas noticias, miedo a envejecer o miedo a escuchar lo que no quieren oír. Pero, paradójicamente, enfrentar estos miedos le da a la persona fuerza y control sobre la situación. Cuando sabe lo que sucede dentro de su cuerpo, puede contraatacar la dolencia. Puede tomar decisiones informadas, en lugar de buscar excusas. Y esto es lo que distingue a quienes prosperan a los 80 años de quienes no llegan a los 70. También existe la falsa creencia de que lo que no sé, no me hará daño. Pero para las personas mayores, lo contrario es cierto: lo que no sabe puede matarle. Piense en las pruebas de detección, como la colonoscopía, la mamografía, el control de la presión arterial, el examen de próstata. No son solo para detectar enfermedades ya desarrolladas. Están diseñadas para proteger su futuro, son como barandillas en un camino sinuoso, que lo sostienen incluso cuando no ve lo que hay por delante. Y no olvidemos el lado emocional. Los chequeos médicos regulares no son solo sobre enfermedades. Son sobre la tranquilidad. Conocer sus indicadores de salud, tener un médico que entienda su historial médico, desarrollar un plan para mantener su salud, todo esto da confianza. Y la confianza, a su vez, conduce a mejores hábitos,
mejor sueño, reducción del nivel de estrés. Es un efecto dominó. Error número 3. El aislamiento de los demás. Uno de los factores más imperceptibles pero mortales en la vejez no son las enfermedades cardíacas o el cáncer. Es la soledad. No solemos hablar de ello en voz alta, pero el aislamiento social representa una amenaza para la salud comparable en gravedad al tabaquismo, la presión arterial alta o la obesidad. Cuando las personas se alejan de sus amigos, pierden el contacto con los miembros de la familia o dejan de participar activamente en la vida social, algo dentro de ellas comienza a apagarse. Su sentido de propósito se debilita, su espíritu se embota, y gradualmente, le sigue el deterioro físico del cuerpo. Esto no significa que una persona necesite una casa llena de gente o interminables eventos sociales. Se trata de una conexión auténtica y significativa. Se trata de tener a alguien con quien reír de verdad, hablar con el corazón y compartir sus pensamientos. Y, sin embargo, con la edad, muchos de nosotros comenzamos a distanciarnos. Quizás sea porque hemos perdido a seres queridos, o porque no nos sentimos tan ágiles como antes. O, tal vez, pensamos, no quiero molestar a nadie. Así que nos quedamos en casa, en silencio. Y con el tiempo, comenzamos a desaparecer no solo de la vida de otras personas, sino también de la nuestra. Los datos científicos al respecto son asombrosos. Las investigaciones han demostrado de manera convincente que las personas mayores que sufren de soledad crónica tienen un riesgo entre un 26% y un 45% mayor de muerte prematura. ¿Por qué? Porque el aislamiento destruye todos los aspectos del bienestar. Altera el sueño, debilita el sistema inmunológico, conduce al desarrollo de depresión, trastornos de ansiedad e incluso deterioro cognitivo. El cerebro humano necesita a otras personas, así como su cuerpo necesita agua. Cuando estos músculos emocionales no se usan, se atrofian. Tomemos, por ejemplo, a George. Tenía 78 años y vivía en Arizona. Después de la muerte de su esposa, durante casi 2 años apenas habló con nadie, excepto con el cartero. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Perdió peso, dejó de afeitarse y su artritis empeoró significativamente. Pero todo cambió cuando un vecino lo invitó a una reunión semanal de café en el centro comunitario local. No quería ir, pero aún así se armó de valor y fue. Este único acto de valentía llevó a la aparición de nuevas amistades, risas y la sensación de que todavía era importante. En unos pocos meses, su estado de ánimo mejoró, dormía mejor e incluso el dolor físico se volvió más tolerable. La verdad es que las conexiones sociales nos mantienen vivos. No solo físicamente, sino también emocional, espiritual y mentalmente. Pero para mantenerlas, debemos tomar la iniciativa y contactar. Incluso cuando parezca difícil, debemos llamar, aceptar una invitación, unirnos a un grupo o iniciar una conversación. Esperar a que otros noten nuestra soledad no da resultados. La gente está ocupada, distraída o simplemente no está al tanto. Uno debe ser su propio defensor en asuntos de comunicación. Y aquí hay un significado más profundo. Cuando una persona se aísla, no solo los demás la pierden. Se pierde a sí misma. Porque es en la conversación, en la risa, en ser visto y escuchado, donde nos sentimos personas completas. Las historias que una persona cuenta, la sabiduría que comparte, todo eso importa. Es importante. Y su presencia en la vida de alguien puede ser exactamente lo que no sabían que necesitaban. Así como su presencia puede ser lo que más necesita ahora. Si una persona se ha sentido distante o retraída, no debe esperar el momento ideal. Simplemente comience con algo pequeño. Llame a un viejo amigo, visite la biblioteca local, salude a un vecino. Estos pequeños actos de valentía construyen un puente de regreso a una vida plena. Y cuando lo cruce, descubrirá que lo que creía perdido, su alegría, su fuerza, su chispa, todavía está allí, esperando su regreso. Error número 4. Ignorar la inflamación crónica. Esto es lo que la mayoría de las personas mayores de 60 años no se dan cuenta. El dolor persistente en las rodillas, la rigidez en la espalda, la hinchazón de las manos, puede que no sea solo una manifestación natural de la edad. Puede ser un signo de inflamación crónica. Y si no se controla, no solo causa molestias, sino que también aumenta silenciosamente el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, Alzheimer, diabetes, artritis e incluso la muerte prematura. La inflamación en pequeños brotes de corta duración es la forma natural en que su cuerpo se cura. Por ejemplo, en un corte, la inflamación ayuda a restaurar la piel dañada. Pero cuando se prolonga, cuando su cuerpo está en modo de lucha día tras día, comienza a destruir tejidos sanos en lugar de curarlos. Es como un fuego latente dejado en una casa. Puede que no lo queme todo de inmediato, pero gradualmente el daño se acumula.
El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera sospechan que tienen inflamación crónica. No hay una alarma fuerte. Se manifiesta como fatiga general, confusión mental, una pequeña hinchazón en un lugar, una ligera rigidez en otro, pero esto es solo un susurro antes de un grito inminente. Y muchas personas mayores lo confunden erróneamente con el simple envejecimiento, cuando en realidad es su cuerpo pidiendo ayuda. Consideremos a Nancy. Tenía 73 años y vivía con dolores articulares constantes, bajo nivel de energía y resfriados frecuentes. Su médico finalmente realizó los análisis necesarios y encontró marcadores de inflamación elevados. Pero en lugar de recetar más medicamentos, eligieron otro camino. Nancy comenzó a eliminar los alimentos ultraprocesados de su dieta y añadió alimentos antiinflamatorios, como verduras de hoja verde, té de cúrcuma y salmón 2 veces por semana. También comenzó a dar paseos de 20 minutos cada mañana, sin importar el clima. 3 meses después, se sintió como una persona completamente nueva. Sus articulaciones, aunque no perfectas, se movían mucho mejor, su mente estaba más clara e incluso notó una mejora en su estado de ánimo. Esto se debe a que la inflamación no solo afecta el estado físico del cuerpo, sino también el funcionamiento del cerebro. Cuando se agrava, se produce un cambio en el equilibrio químico del cerebro. La persona se vuelve más propensa a la ansiedad, la irritabilidad o la depresión. Y con el tiempo, esta carga emocional puede llevar al aislamiento social, la fatiga crónica y una sensación de desesperanza, empujando a las personas a un deterioro mucho más temprano de lo necesario. Sin embargo, hay buenas noticias. Una persona tiene mucho más poder sobre los procesos inflamatorios de lo que cree. Todo comienza con lo que pone en su plato. Los dulces, los alimentos fritos, la carne procesada, todo esto alimenta el fuego de la inflamación. Pero las bayas, el aceite de oliva, los frutos secos, el té verde, ayudan a apagarlo. Añada a esto un poco de actividad física diaria, un sueño reparador y una gestión eficaz del estrés, y no solo aliviará los síntomas, sino que ralentizará el proceso de envejecimiento desde la raíz. Y hay una razón más profunda por la que esto es tan importante. Porque cada vez que una persona toma medidas para reducir la inflamación, envía una señal a su cuerpo: no me rindo. Todavía estoy en el juego. Esta mentalidad lo cambia todo. La persona pasa de sobrevivir a prosperar, del miedo a cada mañana a la anticipación de lo que traerá el nuevo día. Así que, si ha estado ignorando esos pequeños dolores o atribuyendo el cansancio a la edad, mire más de cerca. Su cuerpo, quizás, está tratando de advertirle. Y cuanto antes escuche, más años y más vida podrá añadir a su camino. Error número 5. Vivir sin propósito. Existe una razón de peso por la que las personas con un sentido de propósito suelen vivir más tiempo. No es magia, sino una interacción armoniosa de factores biológicos, psicológicos y humanos que actúan de forma silenciosas pero poderosas. Cuando una persona se despierta cada día con algo que espera, incluso algo insignificante, le da a su cerebro una razón para activarse, a su cuerpo para moverse y a su corazón una razón para seguir latiendo. Pero demasiadas personas después de los 65 años se sumergen lentamente en una vida que parece vacía. El trabajo ha terminado, los hijos han crecido, el horario se vuelve más tranquilo. Y, sin darse cuenta, sus días comienzan a fusionarse. Comen, duermen la siesta, ven un poco de televisión, quizás revisan viejos recuerdos, pero la chispa de la vida se apaga. El tiempo avanza, pero la vida se detiene. Esto no es envejecer, es desconexión. Y esta desconexión es una de las mayores amenazas a la longevidad de las que nadie advierte. El propósito no tiene por qué ser lograr grandes cosas o crear una gran empresa. Puede ser tan simple como cuidar un jardín, ayudar a un vecino, aprender algo nuevo o ser alguien con quien sus nietos puedan contar. El propósito es lo que impulsa a una persona hacia adelante. Crea estructura, significado y ritmo en sus días. Y cuando las personas lo pierden, a menudo comienzan a marchitarse no solo emocionalmente, sino también físicamente. En los círculos científicos, incluso hay un término especial para esto: fragilidad existencial. Es un estado en el que la falta de significado comienza a afectar negativamente la salud de una persona. Su sistema inmunológico se debilita, la motivación disminuye. Deja de buscar nuevas conexiones, de probar cosas nuevas y se aísla lentamente del mundo. Y sin esta participación diaria, el cuerpo comienza a seguir a la mente. Los músculos se atrofian, la agudeza mental se embota y la alegría se vuelve más difícil de encontrar. Consideremos a Robert. Tenía 78 años cuando murió su esposa, y dijo que era como si alguien hubiera desenchufado su vida. Durante un tiempo, simplemente existió, comía lo que era fácil de preparar, dormía la mayor parte del día y no le importaba ver a nadie. Pero un día,
Su hija le pidió que ayudara a su nieto a aprender a tallar madera para un proyecto escolar. Robert había sido carpintero, y ese momento encendió una pequeña chispa en él. Comenzó a pasar las tardes enseñando a su nieto técnicas sencillas. Luego se unió un niño vecino, y después la iglesia local le pidió que impartiera un taller los sábados. En 6 meses, Robert sintió lo que no había sentido en años: orgullo. Tenía una razón para vestirse, sonreír, planificar. Su presión arterial mejoró, su energía aumentó y dijo que se sentía vivo de nuevo. En esto reside el poder del propósito. No solo hace que una persona se sienta mejor. Le ayuda a vivir más tiempo, y no solo en años, sino en calidad de vida. Ríe más, establece conexiones que, a su vez, fortalecen su cerebro, protegen su corazón y previenen la depresión. Es un efecto dominó que comienza con una pregunta: ¿qué le da sentido a mi vida ahora? Así que, si está jubilado, viudo o simplemente siente que sus mejores días han quedado atrás, deténgase y reconsidere esa creencia. Es posible que su propósito haya cambiado. Probablemente sea así, pero eso no significa que haya desaparecido. Puede estar oculto bajo su dolor, su rutina o su miedo, pero está ahí. Y en el momento en que lo alcance, su vida comenzará de nuevo. Porque una vida larga no es evitar la muerte. Es abrazar la vida, incluso cuando se ve diferente a antes. Especialmente cuando es más importante. Para concluir estas reflexiones, es preciso reconocer una verdad ineludible. Alcanzar los 85 años no es meramente el resultado de una predisposición genética favorable o de la suerte ciega. Es, ante todo, una cuestión de elección consciente, una suma de decisiones cotidianas simples pero consistentes que se acumulan gradualmente con el tiempo. La mayoría de las personas no fallecen prematuramente debido a un único error catastrófico. Su partida temprana a menudo se debe a la repetición de fallos insignificantes, a primera vista, cuyo verdadero costo permanece inconsciente. Descuidan su estado físico, ignoran las necesidades de su mente, se alejan de los demás, y poco a poco, permiten que se apague esa chispa interior que daba sentido y valor a la vida. Envejecer no es el final del camino. Es, más bien, el comienzo de un capítulo nuevo e inexplorado. Pero si este capítulo estará lleno de amor, conexiones profundas y buena salud, o si estará ensombrecido por los arrepentimientos, depende enteramente de cómo la persona decida escribirlo. Todavía tiene en sus manos la pluma del destino, y esto, por sí mismo, es una poderosa fuente de esperanza. Por lo tanto, cada persona debería preguntarse: ¿qué cambio, por insignificante que sea, puede introducir en su vida, a partir de hoy mismo? Quizás sea un corto paseo alrededor de la manzana en lugar de la habitual inactividad en casa. O, tal vez, una llamada a un viejo amigo, en lugar de esperar pasivamente su iniciativa. ¿Es capaz de, por fin, concertar esa cita médica que ha estado posponiendo durante tanto tiempo? O, quizás, basta con simplemente retirarse con una taza de té aromático y preguntarse sinceramente: ¿qué es exactamente lo que me produce alegría en este momento? Porque el verdadero secreto de una vida larga y plena no se esconde entre las paredes de ningún laboratorio científico o en los historiales médicos de un doctor. Reside en los hábitos diarios de la persona, en la calidad de sus relaciones con los demás, en su forma de pensar, y lo que es crucial, en su disposición a creer que su historia personal sigue teniendo un profundo significado. Y así es. Tiene mucho más significado de lo que uno puede imaginar.